Atención. Porque aunque ya ha pasado un tiempo desde que ocurrió, lo que se vivió en la casa de los famosos Colombia entre Yaya Muñoz, Melissa Gate y Norma Nivia sigue retumbando como uno de los momentos más polémicos y explosivos de toda la temporada. Sí, han pasado días, incluso semanas, pero todavía las redes no superan la intensidad de lo que fue una de las traiciones más comentadas, una confesión inesperada y una reacción que dejó claro que, a veces, el tiempo no solo cura, también pone las cosas en su sitio. Y si tú creías que ya lo habías visto todo en este reality, prepárate, porque vamos a revivir y analizar con lujo de detalle cómo se armó esta tormenta. ¿Por qué Melissa Gate terminó dándole la razón a Yaya Muñoz? ¿Cómo quedó Norma Nivia en medio de todo esto? ¿Y por qué este conflicto sigue tan vivo, que hasta hoy, cada clip de ese momento se sigue viralizando en TikTok y Facebook como si hubiera ocurrido ayer? Así que si eres fan del buen chisme, de las verdades que se dicen sin filtro, de las traiciones que arden más que una nominación inesperada, este video es para ti. Antes de seguir, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios tu veredicto. ¿Yaya fue víctima o simplemente la jugadora más clara de todas? Porque cuando veas la reacción completa que tuvo tras las palabras de Melissa, vas a entender por qué muchos dicen que fue el momento en que se volteó todo el juego. Todo comenzó con lo que parecía ser una noche tranquila en el reality. Una conversación casual en la famosa barbería del programa, terminó siendo el escenario de una confesión que hizo estallar todo por los aires. Melissa Gate, quien durante semanas fue señalada por su relación ambigua con varios concursantes, admitió públicamente algo que jamás pensamos que iba a decir, que tal vez, solo tal vez, Yaya Muñoz tenía razón desde el principio. Y lo dijo así, sin anestesia. ¿Saben qué me da rabia? Tener que aceptar que, de pronto, Yaya tenía razón. ¡Pum! Silencio absoluto. Los otros participantes la miraron con cara de, ¿en serio acabas de decir eso? Y claro, los espectadores en casa estallaron en redes, porque si hay algo que Yaya venía repitiendo desde el inicio del programa era que ciertos participantes, incluyendo a Norma Nivia, no estaban siendo transparentes, que jugaban doble, que se hacían los santos delante de las cámaras pero en el fondo tenían sus alianzas bien oscuritas. Y por supuesto, nadie le creyó. La trataron de intensa, de dramática, de conflictiva. Incluso Melissa, que en algún momento había sido su aliada, la terminó traicionando en vivo, cuando usó su poder para sacar a Emiro Navarro de la nominación y poner a Yaya en su lugar. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿No? Bueno, te refresco la memoria, porque fue uno de los momentos más tensos del reality. Yaya, al enterarse de lo que Melissa acababa de hacer, explotó con una frase que ya es legendaria. ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué difícil decisión! Eres tan falsa. Me dijiste en la terraza que eras mi favorita y ahora mira tu cara. Eres tan falsa como una moneda de cuero. ¡Pum! El público aplaudió. Los otros se quedaron helados. Yaya, fiel a su estilo, no se guardó nada. Porque si algo la caracteriza, es que va de frente. Que te guste o no, dice lo que piensa. Y por eso mismo, muchos creían que Melissa la iba a desmentir, que jamás admitiría que Yaya tuvo algo de razón. Pero no, sucedió lo impensado. Melissa Gate terminó dándole la razón a Yaya, y lo hizo delante de las cámaras, delante de los compañeros y delante de todo Colombia. Y claro, como era de esperarse, Yaya no se quedó callada. En un video publicado en su Instagram y luego replicado en varios programas de entretenimiento, respondió con fuerza, pero también con una claridad que dejó a todos boquiabiertos. ¿Y qué dijo exactamente? Atento. Al final es un juego, y yo dije lo que sentía desde el principio. Me duele haber confiado en personas que no lo merecían, pero me quedo con lo que sí fue real. Lo demás, se va cayendo solito. ¿Tú sientes esa vibra? Porque yo sí. Es la energía de una mujer que fue señalada por decir la verdad y ahora ve como todo le da la razón. Pero espera, ¿qué hay más? Porque en la entrevista que Yaya dio a los 40 Colombia, no solo habló de Melissa, también se refirió a Norma Nivia, sin mencionarla directamente, pero dejando claro que muchos en la casa estaban jugando sucio, y que algunas máscaras estaban empezando a caer. El problema no es que la gente juegue, el problema es que se crean tan listos que piensan que nadie se va a dar cuenta. Y cuando lo haces con soberbia, al final la verdad se te atraviesa. ¿Tú también lo sentiste? Es un dardo directo a Norma, quien durante semanas fue acusada por los fans de tener una estrategia doble. Por un lado, amiguísima de todos, y por otro, metiendo cizaña donde más duele. Y ahora viene el dato que más revuelo generó.
presentadoras del After Show, como Karen Sevillano, Vicky Berrío y otros analistas del programa, comenzaron a decir abiertamente que Yaya tenía razón desde hace semanas, pero que nadie quería escucharlo. Incluso se filtró un clip donde una de ellas dice: "Ahora todos están viendo lo que Yaya decía desde el principio, pero como no era parte del grupo fuerte, nadie le prestó atención". Y es que claro, ahora que Melissa lo dijo en voz alta, muchos empezaron a revisar el archivo, a volver a ver las conversaciones, las nominaciones, las alianzas extrañas, y se están dando cuenta de que, efectivamente, todo lo que Yaya venía denunciando estaba ahí, en nuestras narices, solo que disfrazado de sonrisas y frases bonitas. Entonces, la gran pregunta que flota ahora es: ¿quién queda realmente expuesto con esta confesión de Melissa Gate? ¿Es Norma Nivia la más golpeada? ¿Melissa está intentando redimirse o simplemente está tan aislada que busca una salida elegante? Porque ojo, Melissa no solo está reconociendo que Yaya tenía razón, también está quedando sola dentro del juego. Muchos de sus aliados ya no confían en ella. Su credibilidad está tocada. Y el público, que antes la defendía, ahora se pregunta si toda esa dulzura no fue una estrategia para manipular desde adentro. Y en medio de todo esto, Yaya Muñoz emerge más fuerte que nunca. Porque más allá de si fue eliminada, más allá de si la traicionaron o no, lo cierto es que ahora su verdad se impuso. Y eso, en un juego como la Casa de los Famosos, vale más que cualquier premio. Y mientras todo esto se iba cocinando fuera de cámaras, dentro de la casa, Norma Nivia empezaba a notar que algo había cambiado. Ya no era solo una percepción del público, era algo palpable. Las miradas no eran las mismas. Las conversaciones en voz baja aumentaban. Y lo más curioso, aquellos que antes la buscaban para las estrategias, empezaron a mantener una cierta distancia. Porque claro, la confesión de Melissa no fue solo una catarsis personal. Fue, sin querer, una alerta para el resto de los concursantes, una especie de ojo, que aquí hay cosas que no están bien. Y aunque Norma no dijo ni una palabra al respecto, su actitud hablaba por sí sola, evasiva, a la defensiva, intentando mantener el control, pero con una tensión evidente. Y aquí es donde el fandom entró con todo. Las redes se convirtieron en una especie de tribunal popular. Gente que había apoyado a Norma hasta entonces, empezó a cuestionar su doble discurso. Clips rescatados del pasado, donde decía una cosa y luego hacía otra, comenzaron a circular como pruebas. Y de pronto, el castillo de perfección que había construido empezó a tambalearse. Un usuario en X, por ejemplo, publicó una edición que mostraba a Norma hablando dulcemente con Melissa, mientras en otro corte decía cosas totalmente diferentes sobre ella en confesionario. El título del video decía: "La reina de la actuación". ¿Y adivina qué? Se volvió viral. En menos de 24 horas, tenía más de 2 millones de visualizaciones. Y por supuesto, los fans de Yaya no se quedaron atrás. Cada nueva declaración, cada nuevo fragmento de programa, era una oportunidad para demostrar que ella lo dijo antes. Se empezó a usar el hashtag #Yaya tenía razón y, como era de esperarse, se posicionó en tendencias varias veces. En TikTok, los videos con esa etiqueta sumaron más de 50 millones de reproducciones. Una locura. Incluso cuentas dedicadas exclusivamente a chismes y análisis de realities empezaron a hacer lo impensable: pedir el regreso de Yaya. Sí, así como lo oyes. Gente que semanas antes la había criticado por conflictiva, ahora exigía que le dieran una segunda oportunidad. Porque si algo dejó claro esta historia, es que muchas veces, el que incomoda no es el que está mal, sino el que ve las cosas antes que los demás. Yaya, por su parte, siguió manejando todo con una elegancia impresionante. No hizo lives lanzando veneno, no se colgó medallas, no atacó a nadie. Se limitó a seguir su camino, con algunas frases en redes que dejaban claro que sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, pero sin caer en el espectáculo. Y eso, lejos de hacerla desaparecer del mapa, la convirtió en una figura aún más interesante para el público. Uno de sus mensajes más compartidos fue: "El tiempo hace su trabajo. Solo hay que tener paciencia". Y eso fue suficiente para que miles de seguidores la aplaudieran por su templanza. Porque sí, podría haber aprovechado la situación para arremeter, para cobrarse cada crítica, pero no lo hizo. Y en el mundo de los realities, eso es muy poco común. Mientras tanto, Melissa Gate, que parecía tener la intención de limpiar su imagen con esa confesión, terminó quedando en una posición ambigua.
Algunos le reconocieron el gesto. Otros la vieron como oportunista. Pero la gran mayoría coincidió en que el daño ya estaba hecho. Porque aunque aceptar un error es un acto valiente, en el contexto de un reality tan expuesto como este, el tiempo lo es todo. Y Melissa, para muchos, llegó demasiado tarde. En entrevistas posteriores, intentó explicarse. Dijo que no siempre entendía lo que pasaba, que en la casa uno se siente presionado, que a veces uno actúa desde la emoción. Pero nada de eso logró revertir por completo la percepción pública. Su imagen quedó marcada. Y lo más irónico, quedó sola, como Yaya le advirtió en su momento. Y es imposible no recordar esa conversación en la terraza, días antes de la nominación, donde Yaya, mirándola directo a los ojos, le dijo: «Ten cuidado con en quién confías. Te van a dejar sola y vas a entender tarde quién sí estaba contigo». Esa escena, que en su momento pasó desapercibida, hoy es una profecía cumplida. Norma, por su lado, optó por el silencio total. No respondió, no dio declaraciones, no hizo alusiones. Pero esa falta de reacción también jugó en su contra. Porque cuando el público empieza a sospechar, el silencio no calma, alimenta. Y para cerrar el círculo, lo más impactante fue lo que ocurrió en el after show. Uno de los presentadores lanzó una pregunta sin filtro. ¿Será que al final Yaya era la única que no jugaba a esconderse? Y ahí, se abrió una discusión que dejó a todos helados. Algunos panelistas dijeron que sí. Otros matizaron. Pero todos coincidieron en algo. Yaya no tenía filtro. Para bien o para mal, lo que decía, lo decía de frente. Y eso, en un juego donde todo se trama en las sombras, termina siendo una virtud rara y peligrosa. Con el tiempo, este conflicto dejó de ser solo una pelea entre concursantes. Se convirtió en un caso de estudio dentro del reality. ¿Hasta qué punto está bien ser estratégico? ¿Vale la pena traicionar para avanzar? ¿Y qué pasa con los que dicen la verdad antes que los demás están listos para escucharla? Lo cierto es que lo que ocurrió entre Yaya, Melissa y Norma dejó una huella imborrable en el programa. Una historia de traiciones, verdades ignoradas, silencios cómplices, y, al final, una redención inesperada. Hoy, meses después, todavía se habla de ese momento. Todavía se comparten los clips. Todavía hay gente descubriendo la historia. Porque lo que se vivió ahí no fue solo un conflicto más, fue un terremoto emocional que reconfiguró toda la narrativa del show. Y por eso, aunque Yaya ya no esté en la casa, su sombra sigue ahí. En cada conversación, en cada estrategia, en cada decisión que ahora se toma con más cuidado, como si todos supieran que la que se fue diciendo la verdad, tal vez era la única que estaba jugando limpio. Y si algo nos ha enseñado la Casa de los Famosos Colombia, es que no hay nada más peligroso dentro de un reality que decir la verdad antes de tiempo. Porque cuando los demás no están listos para escucharla, no te ven como valiente, te ven como problema. Como amenaza. Como alguien a quien hay que silenciar. Yaya Muñoz lo vivió en carne propia. Fue observadora, fue frontal, fue intensa, sí, pero nunca dejó de ser coherente. Y eso, aunque en su momento le costó nominaciones, enemistades y hasta su salida de la competencia, terminó siendo la razón por la que hoy el público la recuerda como una de las figuras más auténticas del reality. Porque mientras otros se protegían con alianzas y discursos bonitos, Yaya se mantuvo fiel a lo que sentía. Incluso cuando todos le daban la espalda. Incluso cuando la traicionaron en vivo. Incluso cuando las cámaras apuntaban a otro lado. Y es ahí donde esta historia se vuelve tan poderosa. Porque no estamos hablando solo de un conflicto entre tres mujeres. Estamos hablando de cómo se construyen y destruyen reputaciones en un reality, de cómo el público pasa de amar a odiar con solo una frase, de cómo una confesión, como la de Melissa Gate, puede voltear la narrativa completa de una temporada. Y lo más irónico de todo es que esa confesión no vino con show, ni con lágrimas, ni con drama extremo. Fue una frase lanzada en una barbería, casi al pasar, como si no tuviera importancia. Y sin embargo, fue la llave que abrió todas las puertas que Yaya había estado tocando desde el principio. Porque cuando Melissa dijo que tal vez Yaya tenía razón, no solo la validó a ella, también expuso el juego de los demás. Expuso a Norma, que hasta ese momento se había mantenido impoluta. Expuso al grupo dominante, que había marginado a cualquiera que los incomodara. Y expuso a ella misma, como alguien que eligió el camino fácil mientras otros enfrentaban las consecuencias de ser honestos.
Y ahí es donde la historia se cierra con una perfección casi cinematográfica. Porque sí, Yaya fue eliminada. Sí, salió por la puerta grande, pero sin el premio. Sin embargo, lo que no muchos entienden es que en un reality como este, ganar no siempre significa llevarse el trofeo. A veces, ganar es irte con la conciencia tranquila. Ganar es que el público vea quién eras realmente. Ganar es que, con el paso del tiempo, incluso tus enemigos tengan que admitir que tú veías lo que ellos se negaban a ver. Y eso fue exactamente lo que pasó. Yaya no necesitó estar presente para que su verdad resonara. Bastó con una confesión tardía, un tal vez tenía razón para que el tablero se diera vuelta por completo. Y bastó con su silencio elegante para demostrar que, al final, la verdad no grita, se impone. ¿Y Melissa Gate? Bueno, el tiempo dirá si su arrepentimiento fue genuino o una estrategia más. Lo cierto es que, en el intento por redimirse, terminó confirmando lo que tanto negó. Y aunque muchos le aplaudieron el gesto, muchos más no pudieron evitar pensar, ¿por qué no lo dijiste antes? Y esa es la gran lección para cualquier reality, para cualquier juego, y para la vida misma. Cuando traicionas a alguien que te fue leal, no solo pierdes su confianza, pierdes el respeto de todos los que te estaban observando. ¿Y Norma Nivia? Su caída fue silenciosa, pero visible. De ser la mujer fuerte, admirada, bien posicionada, pasó a ser cuestionada, analizada, puesta bajo la lupa. Y aunque no se quebró, aunque no respondió, aunque mantuvo la compostura, la duda quedó sembrada. Porque cuando ya no hay certeza de que eres honesta, todo lo que hagas se vuelve sospechoso. Y eso es lo que ha hecho que este conflicto se mantenga vivo hasta hoy. Porque más allá de lo que ocurrió dentro de la casa, lo que se reveló fuera de ella fue mucho más profundo. Fue una lección sobre percepción, sobre estrategias que se disfrazan de amistad, sobre el valor de decir la verdad aunque te cueste el lugar. Y es por eso que, aún hoy, la historia de Yaya Muñoz sigue siendo contada, revivida, analizada y defendida. Porque fue más que una concursante, fue una voz disonante que no encajaba en la coreografía preestablecida del grupo, y por eso mismo, su autenticidad brilló más fuerte que cualquier estrategia. Y ahora que lo sabes todo, ahora que viste cómo se tejió esta historia, cómo se cruzaron los discursos, cómo se revelaron las intenciones, la pregunta te la hago a ti. ¿Fue Yaya la verdadera ganadora moral de la Casa de los Famosos Colombia? ¿Crees que Melissa se arrepintió de verdad o simplemente no le quedó otra? ¿Y Norma, jugadora astuta o simple víctima de las circunstancias? Queremos leerte. Porque esto no se trata solo de contar un chisme, esto se trata de entender cómo, en medio del espectáculo, todavía hay lugar para la verdad, la coherencia y la redención. Así que ya sabes, déjanos tu comentario, dale like si te gustó este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y activa esa campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo de este y otros escándalos de la farándula que te vamos a seguir trayendo. Porque aquí no se nos escapa nada. Aquí, donde el drama es ley, y la verdad siempre, pero siempre, termina saliendo a la luz. Nos vemos en el próximo video. Y ya sabes, que viva el chisme, pero con pruebas.